Bienvenido al canal Historias OVNIs. Suscríbete a nuestro canal, ya que publicamos historias OVNI diarias basadas en hechos reales. Apóyanos. Danos un me gusta si te gusta lo que hacemos. 2 de julio de 1947, 21:50. Rancho Foster, a 120 kilómetros al noroeste de Roswell, Nuevo México. William McBrazel oye un rugido que más tarde describiría en una entrevista con el Roswell Daily Record como una explosión distinta a un trueno. Los relámpagos relucen en el desierto, pero este sonido era diferente. A la mañana siguiente, encontraría escombros esparcidos en un área de casi 2 kilómetros. Varillas de metal, papel de aluminio, material similar al caucho y lo que parecía pergamino. He visto caer globos meteorológicos, le diría al sheriff George Wilcox el 7 de julio, pero esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. 72 horas después de su declaración, el rancho sería acordonado por los militares. Una semana después, Brazel se retractaría de su declaración y un mes después dejaría de hablar del asunto por completo, hasta su muerte en 1963. La mañana del 3 de julio de 1947 fue inusualmente calurosa, incluso para el desierto de Nuevo México. El termómetro en el porche del rancho Foster marcaba 34 grados Celsius a las 7 de la mañana. McBrazel, el administrador del rancho, estaba ensillando su caballo, preparándose para su ronda rutinaria por los pastos. La noche anterior, una tormenta eléctrica había azotado el valle con tanta fuerza que las ovejas se habían apiñado en el corral, apretadas y asustadas. Los animales se comportaban de forma extraña. Le contaría más tarde a su vecino, Floyd Proctor. Los caballos relincharon toda la noche, los perros aullaban. Y por la mañana, encontré 2 ovejas muertas sin heridas visibles. Alrededor de las 7:30 de la mañana, Brazel se topó con los primeros escombros. Estaban extendidos, desde una pequeña colina hasta el lecho seco de un arroyo. La luz del sol se reflejaba en cientos de fragmentos de un material extraño. Plata como papel de aluminio, pero tan resistente como el acero. Brazel desmontó y recogió uno de los fragmentos. Era ligero como una pluma. Le describió más tarde al sheriff, pero por mucho que lo intenté, no pude doblarlo ni romperlo. Entre los escombros había palos de entre unos pocos centímetros y 1 metro de largo. Algunos tenían extraños símbolos morados. Ni letras ni números, sino algo parecido a jeroglíficos. El mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia del 509 Grupo de Bombardeo en Roswell, confirmaría posteriormente la existencia de estos símbolos en una entrevista de 1978. Nunca había visto nada igual. Estaban prensados en el interior de las vigas, como moldeados en el material. Brazel recogió varios fragmentos en una bolsa y regresó al rancho. Mostró sus hallazgos a su familia y luego a sus vecinos, los Proctor. Floyd dijo que podría ser algo del gobierno. Recordó más tarde Bill, el hijo de Brazel, que entonces tenía 11 años. Papá decidió esperar unos días, tal vez alguien viniera a buscarlo. Pero nadie vino. El 5 de julio, Brazel viajó a Corona, el pueblo más cercano a 32 kilómetros del rancho, donde oyó hablar de platillos voladores en un bar local. Los periódicos de todo el país estaban llenos de informes de objetos extraños en el cielo. El 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold vio 9 objetos con forma de disco sobre el monte Rainier en Washington, lo que desencadenó una ola de avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos. Quizás he encontrado uno de esos objetos, pensó Brazel. Domingo 6 de julio. Brazel regresa al lugar del accidente, esta vez con su esposa, su hijo y su hija. Recogen más escombros. Margaret Brazel relatará más tarde. Papá estaba preocupado. Dijo que olía algo raro. Olía raro, como a ozono después de una tormenta, pero más fuerte, con un sabor metálico en la boca. Lunes 7 de julio de 1947, 9 de la mañana. McBrazel entra en la oficina del sheriff del condado de Chaves en Roswell, con una caja llena de escombros. El sheriff George Wilcox, veterano de la Primera Guerra Mundial,
Examina los extraños fragmentos. He visto muchos aviones destrozados en Francia, le dijo más tarde a su esposa Inés. Pero esto era diferente. El material era de otro mundo. Wilcox llama inmediatamente a la base aérea del ejército de Roswell, sede del 509 Grupo de Bombarderos, la única unidad del mundo equipada con bombas atómicas. El mayor Jesse Marcel, jefe de inteligencia, responde la llamada. El coronel William Blanchard, comandante de la base, ordena a Marcel que acuda inmediatamente a la oficina del sheriff. 10:30 de la mañana. Marcel inspecciona los escombros en la oficina del sheriff. Su rostro, según la secretaria del sheriff, se puso blanco como la tiza. Ordena a un ayudante del sheriff que acordone la oficina y mantenga a todos afuera. Luego llama a Blanchard. Señor, necesita ver esto. Ahora. 11 de la mañana. Llega el coronel Blanchard, acompañado del capitán Sheridan Cavitt, de contrainteligencia. Examinan los restos durante media hora. Blanchard ordena a Marcel y Cavitt que vayan inmediatamente al rancho de Foster con Brazel y recojan todos los escombros. Todos los restos, enfatiza. Y nadie debe saberlo. Pero ya era demasiado tarde para el secretismo. Frank Joyce, locutor de radio de KGFL, ya había entrevistado a Brazel por teléfono. Me dijo que había encontrado algo extraño, recordó Joyce en una entrevista de 1998. Dijo que no era un avión ni un globo meteorológico. Era algo más. Había miedo en su voz. Marcel, Cavitt y Brazel partieron hacia el rancho. El viaje dura 3 horas por caminos polvorientos de tierra. La temperatura alcanza los 40 grados Celsius. Un silencio tenso llena el coche. Marcel me preguntaba constantemente la hora exacta en que oí la explosión. Le contó Brazel más tarde a su hijo. Y si había otros testigos. 14:30. Llegan al lugar del accidente. Lo que ven Marcel y Cavitt los detiene en seco. El campo de escombros se extiende a lo largo de casi 600 metros y unos 60 metros de ancho. Miles de fragmentos brillan bajo el sol del mediodía. Parecía como si algo hubiera golpeado el suelo en un ángulo agudo y rebotado. Le describiría Marcel más tarde a su hijo, Jesse Jr. Los oficiales comienzan a recoger los escombros. Marcel descubre que algunos trozos de material poseen propiedades inusuales. Una fina lámina metálica que no se puede rasgar ni quemar con un encendedor. Al arrugarse formando una bola, se endereza sin arrugarse. Vigas de un material similar a la balsa, pero tan duro como el acero. Imposibles de romper o serrar. Saqué un mazo del cobertizo, dijo Brazel, y golpeé una viga. El mazo rebotó y la viga ni siquiera hizo mella. Marcel palideció y me dijo que parara. 16 horas. Otro grupo de soldados llega al lugar en 3 camiones. Comienzan a recolectar metódicamente cada fragmento, usando rastrillos para rastrillar el suelo. El sargento Robert Porter, quien participó en la operación, testificó posteriormente. Nos ordenaron recolectar hasta el último trozo. Tamizamos la arena para asegurarnos de no perder ni el más pequeño. Al anochecer, la mayoría de los escombros ya estaban cargados en camiones. Marcel lleva algunos fragmentos en su coche. Quería enseñárselos a mi esposa y a mi hijo. Admite años después. Sabía que estaban viendo algo histórico. 20:30. Marcel pasa por casa de camino a la base. Despierta a su hijo de 11 años y le muestra los escombros esparcidos en el suelo de la cocina. Jesse Marcel Jr. recordará esta noche toda su vida. Mi papá dijo que no era de este mundo. Había símbolos en algunas vigas, formas geométricas en morado y rosa. Cuando sostuve la lámina metálica, estaba fría al tacto, a pesar del calor. Violet Marcel, la esposa del mayor, le diría más tarde a un vecino: Jesse estaba más emocionado que nunca. Dijo que cambiaría el mundo. Pero había miedo en sus ojos. Miedo real. Martes, 8 de julio de 1947, 6 de la mañana. El coronel Blanchard convoca una reunión de emergencia. Están presentes el mayor Marcel, el capitán Cavitt, el jefe de seguridad de la base, el mayor Edwin Isley,
y el oficial de Asuntos Públicos, el teniente Walter Hott. Blanchard toma una decisión que pasará a la historia como uno de los mayores misterios del siglo XX. 11 de la mañana. El teniente Hott emite un comunicado de prensa a los periódicos locales, dictado personalmente por Blanchard. Numerosos rumores de un disco volador se hicieron realidad ayer, cuando la Oficina de Inteligencia del 509 Grupo de Bombarderos, Octava Fuerza Aérea, Base Aérea del Ejército de Roswell, con la ayuda de un ranchero local y la oficina del sheriff del condado de Chaves, obtuvo la posesión del disco. La noticia estalla como una bomba. Los teléfonos de la base y de la oficina del sheriff no paran de sonar. La emisora de radio de Roswell, KGFL, interrumpe sus transmisiones para un boletín de noticias de última hora. Al mediodía, la noticia ya había dado la vuelta al mundo. «El ejército captura un platillo volante», gritan los titulares desde Londres hasta Tokio. Pero el pánico se apodera del cuartel general de la Octava Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas. El general de brigada Roger Ramey, comandante de la Octava Fuerza Aérea, está furioso. Inmediatamente llama a Blanchard. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Acaso te das cuenta de lo que has hecho?» 12:30 de la mañana. Marcel recibe órdenes de volar inmediatamente a Fort Worth con los restos. Antes del despegue, entra en el hangar donde se almacenan los fragmentos recuperados. El soldado de primera clase, Robert Shirky, de guardia en la entrada, testificó posteriormente. «Los vi cargar los restos en el B-29. Algunos trozos eran del tamaño de mesas de comedor. El material no se parecía a nada que hubiera visto antes, ni aluminio ni acero. Era algo diferente. 14 horas. El avión que transportaba a Marcel y los restos aterriza en Fort Worth. El propio general Ramey lo recibe. Según el sargento Robert Porter, quien escoltaba la carga, el general estaba furioso. Le gritaba a Marcel tan fuerte que se le oía a través de la puerta cerrada. 15:30. Comienza una de las conferencias de prensa más extrañas en la historia de la aviación militar estadounidense. El general Ramey posa para los fotógrafos con los restos de un globo meteorológico, afirmando que esto es lo que se encontró en Roswell. Marcel se encuentra cerca, sosteniendo los restos de un simple globo meteorológico. Fotos tomadas por James Bond Johnson del Fort Worth Star-Telegram muestran la expresión de Marcel, una mezcla de confusión y abatimiento. «Ese no era el material que traje», le diría Marcel al investigador Stanton Friedman 30 años después. «Intercambiaron los escombros, se llevaron las piezas reales y me hicieron posar con un globo meteorológico». Mientras tanto, comienza una operación de limpieza de datos en Roswell. El ejército visita a todos los que vieron o supieron de los restos. Mac Brazel está detenido en la base. Pasará una semana allí. A su regreso será una persona completamente nueva. «Papá cambió», recuerda a su hijo Bill. Nunca volvió a hablar de lo que había encontrado. Cuando alguien le preguntaba, simplemente se marchaba. Y un día me dijo: «Hijo, a veces es mejor olvidar lo que has visto». Glenn Dennis, trabajador de la funeraria Ballard en Roswell, recibió una extraña llamada de la base. Preguntaron si teníamos ataúdes herméticos de tamaño infantil. Relató en una entrevista de 1990, 3 o 4. ¿Y cuál era la mejor manera de preservar los cuerpos que llevaban días en el desierto? Pensé que se había producido un accidente aéreo. Esa noche Dennis fue a la base por otra llamada. Trasladar a un soldado herido. En el hospital se encontró con una enfermera conocida, la teniente Naomi Marie Self. Estaba histérica, recuerda Dennis. Dijo que vio algo horrible. Cuerpos pequeños, no humanos, con cabezas y ojos grandes. El olor era insoportable, como a pescado podrido con formaldehído. Al día siguiente la enfermera llamó a Dennis y concertó una cita en un café fuera de la base. Dibujó las criaturas que había visto en una servilleta, de unos 1,20 metros de altura, piel gris, enormes ojos negros sin pupilas, 4 dedos delgados sin pulgar. Temblaba mientras dibujaba. Unos días después, la teniente Self fue transferida a Inglaterra. Dennis nunca la volvió a ver.
Los registros militares no contienen constancia de ninguna enfermera con ese nombre que sirviera en Roswell en 1947. 9 de julio de 1947. Roswell despierta famoso. Pero el ejército ya está al mando. Una nueva teoría, un globo meteorológico, se extiende por todos los medios. El Roswell Daily Record publica una entrevista con Mac Brazel en la que afirma haber encontrado un globo meteorológico común y corriente. Pero los residentes locales detectan discrepancias. No era Mac, dice Frank Joyce. O sea, físicamente era él, pero hablaba como si estuviera leyendo un guión, y había 2 civiles allí de pie. Me dijo, olvídate de lo que dije antes, solo era un globo meteorológico. Y luego añadió en voz baja, ¿entiendes, Frank? ¿Entiendes? Había miedo en sus ojos. Walt Whitmore Sr., propietario de la emisora de radio KGFL, grabó una entrevista exhaustiva con Brazel antes de que los militares tomaran el control. Pero la grabación nunca se emitió. Vino gente de Washington a vernos, declaró posteriormente su hijo, Walt Jr. Le dijeron a mi padre que si transmitía la entrevista, perdería su licencia de transmisión al día siguiente. Mi padre destruyó la grabación delante de ellos. Mientras tanto, continúa un operativo militar en el rancho de Foster. Testigos reportan haber visto camiones militares entrando y saliendo del rancho durante varios días. La zona está acordonada y se prohíbe el acceso a los residentes locales. Bud Payne, vecino de Brazel, intenta conducir hasta el lugar del accidente, el 10 de julio. Me detuvieron unos soldados armados a 5 kilómetros de distancia. El sargento dijo que era un ejercicio militar y que la zona estaba cerrada. Pero los vi cargando algo en camiones cerrados. Y había un olor extraño en el aire, como a cableado eléctrico quemado, solo que más fuerte. El sargento Earl Fulton, quien sirvió en Roswell, le contó más tarde a su esposa. Nos enviaron al rancho a peinar la zona. Teníamos órdenes de recoger cualquier cosa que no pareciera natural. Trabajamos de rodillas durante horas, recogiendo los fragmentos más diminutos. Un hombre encontró un trozo de material del tamaño de la palma de la mano escondido bajo una roca. El oficial lo tomó y le dijo que se olvidara de ello. Al día siguiente, el soldado fue trasladado a Alaska. 11 de julio. El ejército declara terminada la operación del rancho. Pero los extraños sucesos continúan. El piloto Oliver Pappy Henderson, quien sirvió en la primera ala de transporte aéreo, le dijo a su esposa antes de morir en 1986. Volé un C-54 de Roswell a Wright Field en Ohio en julio del 47. Había cajas en la bodega de carga, selladas y vigiladas. Pero vi pequeños cuerpos. No eran humanos. Lo juro por Dios, no eran humanos. El sargento Robert Smith, quien sirvió en el primer escuadrón de transporte aéreo, confirma. Estábamos cargando cajas en aviones de transporte. Algunas eran pesadas, otras sorprendentemente ligeras para su tamaño. Estaban marcadas como alto secreto y tenían designaciones de código. Nos ordenaron que olvidáramos lo que estábamos haciendo. El capitán Oliver Henderson le dijo a su esposa antes de morir. Vi escombros y vi cuerpos extraterrestres, pequeños con cabezas grandes. Eran 3 o 4. El olor, Dios mío, ese olor me persiguió durante años. El 12 de julio comenzó la intimidación sistemática de testigos. Frankie Rowe, hija del bombero Dan Dwyer, relata. Mi padre regresó a casa pálido como un papel. Dijo que habían llamado a los bomberos por un accidente aéreo a 48 kilómetros de la ciudad, pero no era un avión, era un objeto redondo, del tamaño de una casa. Y había cadáveres. Un día después, los militares vinieron a nuestra casa. Le dijeron a mi padre que si contaba lo que vio, toda nuestra familia desaparecería en el desierto. El sheriff Wilcox también recibió una visita. Su esposa, Inez, relató más tarde. George llegó a casa y me dijo, Inez, vi algo que no debí haber visto, y ahora tengo que callarme, por ti y por los niños. Nunca volvió a hablar de lo sucedido.
pero a veces se despertaba por la noche empapado en sudor frío. Barbara Dagger, nieta del sheriff, recuerda: poco antes de morir en 1974, el abuelo le dijo a mamá: cuando llegue el momento, di la verdad sobre Roswell. Estaba guardando un secreto militar, pero la gente necesita saberlo. Fue real. Todo fue real. El 15 de julio, el coronel Blanchard se tomó un permiso repentino. Fue el único permiso que había recibido durante su permanencia en Roswell. Estuvo ausente durante 3 semanas sin avisar a nadie de su destino. Su segundo, el teniente coronel Payne Jennings, asumió el mando provisionalmente. Blanchard regresó como un hombre nuevo. Recuerda su ayudante, el capitán Joseph Briggs. Nunca volvió a hablar del incidente. Antes de eso, había sido un comandante abierto y extrovertido. Después de Roswell, se volvió retraído y cauteloso. Mientras tanto, se enviaron escombros y posiblemente cadáveres a Wright Field, posteriormente base aérea Wright-Patterson, en Ohio. El general Arthur Exon, quien fue teniente coronel en Wright Field en 1947, declaró a los investigadores en 1990: trajeron escombros de Roswell, analizamos los metales, no eran aleaciones terrestres. Los porcentajes de los elementos eran incorrectos y la estructura molecular, era alienígena. El general Thomas Dubose, jefe de Estado Mayor del general Ramey en 1947, admitió en una entrevista en 1991: toda la historia del globo meteorológico fue un encubrimiento. La orden vino de arriba, del general McMullen desde Washington. Dijo: que la prensa se olvide del asunto, inventen lo que quieran, pero que lo cierren. Los restos fueron enviados a Washington de inmediato en un vuelo especial. Agosto de 1947. La vida en Roswell vuelve a la normalidad, pero los rumores se mantienen ocultos. La enfermera Miriam Bush, quien trabajaba en el hospital de la base, le cuenta a su familia sobre los cuerpos extraños que vio. En 1989, poco antes de una reunión programada con investigadores de ovnis, es encontrada muerta en la habitación de un motel. La causa oficial de la muerte es suicidio. El sargento Melvin Brown, quien custodiaba el hangar de la base en julio de 1947, le dijo a su esposa antes de morir en 1988: no eran humanos, Ada, criaturas pequeñas con cabezas grandes, piel gris, como la gamuza, ojos, nunca olvidaré esos ojos, negros, enormes, sin blanco, te miraban, incluso en la muerte. Pasaron los años, los testigos envejecieron y murieron, llevándose consigo sus secretos. Pero algunos comenzaron a hablar. En 1978, el mayor Jesse Marcel rompió el silencio. En una entrevista con el investigador Stanton Friedman, declaró: no era un globo meteorológico, no era un avión, era algo que no provenía de la Tierra. Tenía en mis manos los restos de una nave espacial de otro mundo. Esta entrevista abrió las puertas. Decenas de testigos comenzaron a contar sus historias. Walter Hoth, ex portavoz de la base, confirmó: el comunicado de prensa sobre el disco volador era real. Realmente encontramos algo. Luego vino la orden de negarlo todo. En 1994, el congresista de Nuevo México, Stephen Schiff, exigió al Pentágono la desclasificación de los documentos de Roswell. La Oficina General de Responsabilidad realizó una investigación. El resultado: todos los registros administrativos de la base aérea de Roswell correspondientes al período comprendido entre marzo de 1945 y diciembre de 1945 de 1949 fueron destruidos sin explicación alguna. Esto violó todas las normas militares de conservación de registros. El ejército ha propuesto una nueva teoría. Los restos pertenecían al Proyecto Mogul, un programa secreto para monitorear las pruebas nucleares soviéticas mediante globos de gran altitud. Sin embargo, los veteranos del Proyecto Mogul afirman que su equipo no coincide con las descripciones de los testigos. El profesor Charles Moore, quien dirigió los lanzamientos de globos Mogul en Nuevo México, dijo: utilizamos globos meteorológicos estándar
unidos entre sí, sin materiales extraños, sin jeroglíficos, y por supuesto, sin metales indestructibles. En 1997, en el 50º aniversario del incidente, el ejército publicó el informe Roswell, caso cerrado. Una nueva explicación para los cuerpos. Eran maniquíes antropomórficos utilizados en pruebas de paracaídas. El problema: estas pruebas no comenzaron hasta 1953, 6 años después de Roswell. En su libro de 1997, El día después de Roswell, el coronel retirado Philip Corso afirmó haber trabajado con los restos de Roswell en la década de 1960. Afirmó que las tecnologías desarrolladas a partir del estudio de los escombros condujeron al desarrollo de circuitos integrados, fibra óptica y dispositivos de visión nocturna. El Pentágono niega todas las afirmaciones de Corso. 2011. Se desclasifica un memorando del FBI del 22 de marzo de 1950, conocido como el Memorando de Guy Hotel. Un agente del FBI informa al director J. Edgar Hoover, un informante de la Fuerza Aérea, declaró que se habían encontrado 3 supuestos platillos voladores en Nuevo México. Se describieron como objetos circulares con un centro elevado, de aproximadamente 15 metros de diámetro. Cada uno contenía 3 cuerpos, de forma humanoide pero de tan solo 90 centímetros de altura, revestidos de tela metálica de textura muy fina. En su libro de 2011, Área 51, Annie Jacobsen propuso la teoría de que el objeto de Roswell era un avión soviético que transportaba niños genéticamente modificados, un complot inspirado por Stalin para sembrar el pánico en Estados Unidos. Esta teoría fue descartada por la mayoría de los investigadores por ser incluso menos creíble que la teoría extraterrestre. En 2013, la CIA desclasificó documentos sobre la existencia del Área 51, pero no mencionó nada sobre Roswell. El exoficial de la CIA, Chase Brandon, declaró en una entrevista: «Hay una caja en los archivos de la CIA etiquetada como Roswell, la vía, y no era terrenal». Diciembre de 2017. El Pentágono confirma la existencia de un programa secreto de investigación de ovnis de $22 millones, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Luis Elizondo, quien dirigió el programa, afirma: «Existen pruebas contundentes de que no estamos solos en el universo». 2020. El Pentágono publica oficialmente 3 vídeos de ovnis filmados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Los objetos presentan características de vuelo imposibles con la tecnología terrestre conocida. ¿Una conexión con Roswell? El ejército se niega a hacer comentarios. Junio de 2021. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos presenta un informe al Congreso que detalla 144 avistamientos de ovnis por pilotos militares desde 2004. Solo uno ha sido explicado. Los 143 restantes siguen siendo un misterio. Jesse Marcel Jr., el último testigo vivo que sostuvo los restos originales, falleció en agosto de 2013. Hasta su muerte, afirmó: «Tuve en mis manos fragmentos de otro mundo. Los símbolos en las vigas me persiguen en sueños». Era un mensaje, una advertencia o una invitación. Nunca lo supimos. Dina Brazel Proctor, hija de Mac Brazel, dijo en una entrevista reciente: «Mi padre cambió después de ese verano. A menudo miraba al cielo, sobre todo de noche. Un día le pregunté qué buscaba. Me respondió: esperando a que volvieran por lo que perdieron». El Roswell actual se ha convertido en la capital mundial de los ovnis. El Museo y Centro Internacional de Investigación OVNI atrae a 200.000 visitantes al año. Pero los residentes de toda la vida recuerdan aquel verano de 1947. Loretta Proctor, que tenía 7 años en 1947, «Recuerdo el olor. Después de una tormenta, el aire olía a metal y ozono. Los animales se comportaron de forma extraña durante semanas. Nuestra perra se negó a acercarse al lugar del accidente incluso meses después. Presentía algo. Algo andaba mal allí».
El lugar del accidente en Foster Ranch, ahora Corn Ranch, aún alberga misterios. En 2002, una expedición arqueológica de la Universidad de Nuevo México descubrió lecturas anómalas del magnetómetro en el presunto lugar del accidente. Un pequeño surco apenas perceptible se extiende a lo largo de varios cientos de metros, una posible marca de impacto y rebote. El doctor Bill Donahue, quien dirigió el estudio, afirmó: encontramos fragmentos microscópicos de una aleación desconocida en muestras de suelo. El análisis isotópico reveló proporciones que no se encuentran en materiales terrestres. Sin embargo, las muestras desaparecieron del laboratorio antes de que pudiéramos publicar los resultados. En 2019, el nieto de Jesse Marcel, Jesse III, entregó a los investigadores el diario de su abuelo, hallado tras la muerte de su padre. La última entrada data de julio de 2013, un mes antes de la muerte de Jesse Jr. La verdad sobre Roswell morirá conmigo. Pero he visto la prueba. No estamos solos. Nos están observando. Siempre nos han observado. Y algún día volverán por lo que ocultamos. Hoy, en 2025, el incidente de Roswell sigue siendo el misterio más controvertido de la historia OVNI. El gobierno estadounidense ha gastado millones de dólares en explicaciones, cada una contradictoria. Globos meteorológicos, proyecto Mogul, maniquíes antropomórficos. Pero ninguna explicación se ajusta a todos los hechos documentados por docenas de testigos. Los escombros desaparecieron en las profundidades del complejo militar industrial. La evidencia sugiere que podrían estar almacenados en la base aérea Wright-Patterson en Ohio, el Área 51 en Nevada o algún otro lugar secreto. Los cuerpos, si existieron, también desaparecieron sin dejar rastro. Los testigos han fallecido. Mac Brazel falleció de un infarto en 1963 sin romper jamás su silencio. El mayor Jesse Marcel falleció en 1986 tras haber dicho la verdad. El coronel Blanchard ascendió al rango de general y falleció en 1966 llevándose consigo el secreto. Decenas de otros testigos murieron en circunstancias misteriosas o desaparecieron. Pero aún quedan preguntas. ¿Por qué se destruyeron todos los registros administrativos de la base aérea de Roswell durante 4 años? ¿Por qué el gobierno cambió su versión oficial 4 veces? ¿Qué asustó tanto a los veteranos curtidos en la guerra que guardaron silencio durante décadas? ¿Qué vio Mac Brazel aquella mañana de julio en el desierto de Nuevo México? Quizás algún día se revele la verdad. Quizás las respuestas se encuentren ocultas en algún archivo secreto. O tal vez, como dijo el moribundo Jesse Marcel Jr., algunos secretos no son para la humanidad. Todavía. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las nuevas. Cuéntanos en los comentarios si crees en los ovnis. Quizás hayas visto algo inexplicable.